Reddit pregunta: ¿qué es lo más tonto que cree la persona más inteligente que conoces? Por allá, a finales de los años 50, mi familia vivió un tiempo en Inglaterra. Durante el Día de los Santos Inocentes, transmitieron un programa de televisión en el que mostraban a personas cosechando espagueti de unos arbustos. Era un reportaje muy convincente para la época. Recuerdo que mi mamá no podía parar de reírse de mi papá, porque él, completamente serio, preguntó: ¿de verdad el espagueti crece en arbustos? Con el tiempo entendí que ese segmento se volvió uno de los fraudes mediáticos más famosos de la historia, en parte porque ocurrió muy temprano, cuando este tipo de bromas aún no eran común, y también porque la televisión en ese entonces era vista como algo muy formal y confiable. Los programas eran técnicamente complejos y estaban muy controlados, así que a la gente le costaba imaginar que pudieran transmitir algo tan absurdo como una broma. En otra ocasión, conocí a un hombre de Florida que intentaba convencerme de convertirme al evangelismo. Me hablaba sobre tener fe como un grano de mostaza. Hasta ahí todo bien, pero luego añadió que esa semilla, además de ser la más pequeña, crecía hasta convertirse en el árbol más grande del bosque, el árbol de mostaza. No supe si tomarlo en serio o no, pero a la imagen me pareció bastante exagerada. En ese momento pensé, con algo de humor, que incluso la referencia original debía ser mucho más simbólica que literal. Mi hermana es realmente inteligente. Hasta alrededor de los 33 o 34 años, pensó que los glotones eran un animal inventado, como el monstruo del lago Ness o el Bigfoot. No ayuda la existencia del personaje de cómic. Ahora eso es comprensible, pero hilarante. Para hacerlo aún más divertido, soy un científico natural y solía trabajar como un biólogo de vida silvestre en serio. Para hacerlo aún más gracioso, mi papá hizo una cacería de ovejas en Alaska probablemente 10 años antes de que tuviéramos la conversación sobre el glotón. Él pudo ver uno y yo estaba muy emocionado por eso. Quiero decir, ¿cuántos documentales de naturaleza tuvo mientras crecía y cómo nunca se dio cuenta de ellos? Trabajé con alguien en SpaceX que creía que la Tierra era plana. La ironía era impresionante. En otra ocasión, también trabajé con una persona así en Startup. Era un ingeniero brillante, de esos que pueden depurar sistemas distribuidos prácticamente de memoria. Sin embargo, también se negaba a aceptar la teoría de los gérmenes. Se lavaba las manos, sí, pero más por una sensación de comodidad que por creer que la existencia de bacterias. Lo curioso y un poco inquietante es que cuando alguien es muy inteligente en un área específica, puede empezar a confiar en su propio criterio para todo lo demás. Esa confianza, llevada demasiado lejos, puede hacer que deje de cuestionarse y contrastar ideas fuera de su especialidad. Y justo ahí donde empiezan los problemas, no por falta de inteligencia, sino por una seguridad excesiva en conclusiones que no siempre están bien fundamentadas. No es la persona más inteligente que conozco, pero cuando yo era adolescente, en una fiesta, un tipo un par de años mayor que yo empezó a hablar conmigo. Dijo que no le gustaba tomar alcohol en las fiestas, era más divertido no andar borracho. Pensé que estaba bien chido y que era todo un adulto, un tipo inteligente. Estaba viendo la cerveza que tenía en la mano, pensando en mis decisiones. Miro para allá y lo veo dándole a una pipa siendo un crack en el cuarto de atrás. Yo feliz me tomé de un trago la cerveza que tenía en la mano. La persona más brillante que conozco estaba convencida de que los armadillos no eran reales. Pensaba que eran completamente ficticios, como los yacalopes. La verdad es que se lo toma con muchísimo sentido del humor. Por otro lado, yo también tengo lo mío. Durante mucho tiempo creí que los yacalopes sí eran reales, prácticamente hasta finales de mi adolescencia. No fue hasta que alguien me corrigió, en medio de una conversación en la que yo decía que quería ver uno en persona, que me di cuenta de mi error. Soy de la costa este. En una ocasión, mi esposa y yo estábamos viajando por California cuando ella dijo, vamos a los La Brea Tar Pits, y yo respondí, ¿en serio? Pensé que eso era inventado para caricaturas como Bugs Bunny, Futurama o BoJack Horseman. Ella me dijo, no, son reales. No te creo, pero lo voy a buscar en Google Maps, respondí. Y lo siguiente que supe es que estaba caminando junto a esos pozos de alquitrán, en medio de una ciudad enorme. Me dejó completamente sorprendido. Pero eso no es todo.
También pensé durante años que los narval eran criaturas míticas, algo así como unicornios del mar. Incluso ya de adulto me seguían pareciendo irreales. Cuando mis amigos me dijeron que sí existían, pensé que me estaban tomando el pelo. Hasta ahora, mientras escribo esto, una parte de mí siente que alguien va a aparecer diciendo que todo fue una broma. No es que sea un genio ni nada, pero ya terminé mi maestría, así que me considero una persona bien educada. Aún así, los narvales nunca aparecieron en ninguna de mis clases. Lo curioso es que uno de mis amigos, mientras me insistía con el tema, usó al ornitorrinco como ejemplo de un animal que parece inventado, lo que me ayudó a aceptar que el mundo real puede ser más extraño de lo que uno imagina. Al final, no era el único aprendiendo algo nuevo ese día. Definitivamente no soy la persona más inteligente que conozco, aunque me considero bastante capaz. Durante años pensé que los narvales eran una invención de Futurama, hasta que un día vi uno de esos programas donde compran objetos antiguos. En una casa tenían un colmillo de narval tallado como obra de arte, y me dejó impresionado. Literalmente pensé, ¿ballenas con cuerno, de verdad existen? Algo parecido le pasó a mi esposo con los ajolote. Hace unos años empezaron a aparecer en muchos productos de nuestra hija, y él pensaba que eran inventados, como los unicornios. Incluso después de enterarse de que eran reales, sigue bromeando con nuestra hija fingiendo que no existen. Cuando ella le mostró uno en persona en un acuario, él dijo, es impresionante lo realistas que son los animatrónicos hoy en día. Además, una de mis mejores amigas, que es de las personas más inteligentes que conozco y profesora universitaria, tampoco sabía que los narvales eran reales hasta que su hija hizo un proyecto escolar sobre ellos. Probablemente no soy la persona que tienes en mente, pero también pasé por esto. No soy de Estados Unidos, así que ambos animales me sonaban igual de improbables. Al final, uno se pone a pensar, que un conejo con cuernos no sea real tiene sentido, pero luego resulta que existen criaturas como la zarigüeya o el ornitorrinco, que parecen sacadas de la imaginación. A veces, la realidad es tan extraña que cuesta creerla. Y, sinceramente, eso la hace mucho más interesante. Mi mejor amigo ahora, cuando nos conocimos en el restaurante donde trabajamos, usaba cualquier sustancia imaginable que pudiera agarrar con la mano, pero pensaba que yo estaba loco por comer comida congelada. No comida congelada procesada. Vegetales. De verdad creía que yo iba camino a mi tumba por comer coles de Bruselas congeladas, mientras él estaba bajo la influencia de la coca, la María Juana y el alcohol. ¿Ya mencioné el hábito de fumar como chimenea? En gran parte de mi vida me alejé de las lentes de contacto y de las estaciones para lavar los ojos porque un maestro o maestros en la escuela primaria dijo que las estaciones para lavar los ojos disparan agua hacia la parte de atrás de tus globos oculares y que los contactos también se pueden meter detrás. Tengo 36 años y la semana pasada un amigo que es paramédico me explicó que la parte de atrás de tus globos oculares está llena de músculos y tejido conectivo. Nada se mete ahí atrás sin una fuerza traumática. Muy obvio en retrospectiva, pero nunca tuve una razón para cuestionarlo. Conozco a alguien con un doctorado en química orgánica, con publicaciones y muy respetado en su campo. Aún así, cree que la Tierra es plana y que en Corea del Sur no se come arroz frito con kimchi, lo cual resulta bastante curioso. También he escuchado dudas sobre el balut, un platillo típico en Filipinas. Es un huevo parcialmente desarrollado que se consume cocido. Hay quienes dicen que es más bien algo que se come en contextos informales o como reto, pero en realidad forma parte de la gastronomía local, aunque puede resultar extraño para quienes no están acostumbrados. Por otro lado, conozco a una neurocientífica que incluso ha hablado con la Organización de las Naciones Unidas. Es increíblemente inteligente y muy cuidadosa con lo que dice en público. Nunca habla en contra de las vacunas. Sin embargo, en su vida personal, ha decidido no vacunar a sus hijos. Es una situación que resulta difícil de entender a primera vista. Pero también refleja algo interesante. Incluso personas altamente capacitadas pueden tomar decisiones que no siempre coinciden con el consenso científico, especialmente cuando entran en juego creencias personales, emociones o percepciones de riesgo. Al final, estos ejemplos muestran que la inteligencia no siempre se traduce con coherencia absoluta en todos los aspectos de la vida.
Mi ex compañero de cuarto en la universidad tiene un doctorado en química física y actualmente ayuda a diseñar tecnología de baterías para una empresa grande de autoeléctricos, la EV. El tipo es un genio absoluto cuando se trata de estructuras moleculares y termodinámicas. Hasta que cumplió 26 años, en serio, 100% de buena fe. Creía el viejo mito de que la sangre humana es azul dentro del cuerpo hasta que entre en contacto con el aire. Cuando le dije que eso era un mito y que la sangre siempre era roja, se puso a la defensiva. Literalmente agarró un marcador para pizarrón blanco y se puso a dibujar diagramas complejos en el pizarrón blanco de la sala, intentando demostrar matemáticamente que los estados de oxidación de hierro en la sangre desoxigenada tendría que requerir que físicamente reflejara luz azul. Yo no sabía suficiente química como para discutirlo con la matemática, así que solo busqué un video de YouTube de una extracción de sangre médica, donde se ve la sangre roja oscura yéndose directo a un tubo de sellado al vacío. Se quedó mirando la pantalla como por un minuto entero en completo silencio. Volvió a ver su pizarrón lleno de ecuaciones y nomás susurró: "Mi maestra de biología de la secundaria me mintió". Mi amiga más inteligente habla 4 idiomas y lee filosofía por gusto. Aún así, está convencida de que Mercurio retrógrado es la razón por la que a veces no le responden los correos. Por mi parte, antes no creía en nada relacionado con fases de la luna o cosas similares, hasta que trabajé en un pub. Cada vez, sin excepción, durante luna llena, ocurría algo. Una pelea, algún cliente problemático o incluso la policía entrando porque alguien había causado problemas en otro lugar. Lo curioso es que el pub normalmente es bastante tranquilo y el ambiente era agradable, así que esas situaciones eran poco comunes, excepto en esas noches. Ahora vivo cerca de una carretera principal y cuando escuchamos muchas sirenas por la noche, mi pareja y yo bromeamos diciendo que seguramente hay luna llena. Y, sorprendentemente, muchas veces coinciden cuando las revisamos. Es una de esas cosas que no sé si tiene explicación clara, pero sí que llama bastante la atención. Ese tipo de creencia también es bastante común en parte del sur de Asia. La astrología forma parte de la cultura cotidiana, así que no es raro encontrar personas muy inteligentes y bien educadas, científicos, médicos o ingenieros, que creen en ella. Puede parecer extraño afuera, pero dentro de ese contexto es algo completamente normal. De forma similar, en el mundo occidental hay muchas personas altamente capacitadas que mantienen creencias religiosas, como la fe en un dios. En ambos casos, más allá de la evidencia empírica, entran en juego factores culturales, personales y emocionales. Al final, todo esto muestra que la inteligencia no necesariamente determina en qué cree una persona, sino que las creencias suelen estar influenciadas por el entorno, la experiencia y la forma en que cada uno interpreta el mundo. Mi esposa, que es súper inteligente, siempre cada vez que ve en la tele, pase lo que pase que diga alguien en la tele, ella piensa que esa frase se la metieron como mentira, que se la alimentaron ahí por parte de un productor. O sea, probablemente esté más cerca de la verdad en general, pero igual es una vía medio rara. Hay una serie súper tranqui y benigna donde la gente da recorridos por sus casas y ella se pone como: esa persona probablemente no vive ahí y decoraron la casa solo para el show. O sea, ¿por qué harían eso? Es un montón de trabajo al pedo. A la gente le encanta presumir sus casas porque están padre y le encanta salir en la TV. No es la persona más inteligente que conozco, pero sí es bastante listo. Tiene la firme creencia de que existe un planeta habitado en nuestro sistema solar, ubicado en el lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra, y que sus habitantes saben todo sobre nosotros. Según él, algunos incluso se han mudado a la Tierra y se hacen pasar por humanos para espiarnos. Al parecer, la única forma de distinguirlos de los humanos reales es que no parpadean. Cuando le pregunté si había alguna figura famosa entre ellos, mencionó a Charles de Gaulle. Por curiosidad, busqué un video suyo dando un discurso solo para comprobarlo. Sí parpadeaba. Fuera de bromas, esta idea me parece menos descabellada que la teoría de la Tierra plana. Y lo digo completamente en serio, llegué a pasar casi 3 meses investigando ese tema. Empecé con preguntas como: esto suena absurdo,
Pero ¿cuál es la motivación detrás? ¿Qué ganaría alguien difundiendo esto? ¿Qué cambiaría si realmente fuera cierto? Podría escribir fácilmente un ensayo largo explicando por qué no tiene fundamento, y aún así sería solo un resumen. Intentando ser lo más breve posible, sin exageraciones ni burlas, llegué a la conclusión de que muchas de estas creencias funcionan más como un sistema de pensamiento cerrado que como una simple teoría alternativa. En muchos casos, incluyen ideas como que existe una gran conspiración, ya sea de gobiernos u otras entidades, para ocultar la verdad, que la Tierra está cubierta por una especie de domo o firmamento, y que más allá solo hay una enorme extensión de agua, seguida por el cielo. También suelen rechazar la existencia de otros planetas tal como los entiende la ciencia. Es importante notar que no todos los que sostienen estas ideas creen exactamente lo mismo. Hay muchas variaciones, y algunas personas llegan a ellas sin conocer todos los aspectos más extremos. A veces, las partes más polémicas se presentan de forma gradual, lo que hace que la creencia parezca más razonable al inicio. Por ejemplo, algunos argumentan que el Sol sería más pequeño que la Tierra para que encaje en sus modelos. Otros toman representaciones simplificadas, como las maquetas escolares del sistema solar, como si fueran proporcionales en tamaño y distancia, cuando en realidad el espacio entre los cuerpos celestes es inmensamente grande. Para tener una referencia visual realista, tendrías que estar tan lejos que la Tierra ni siquiera sería visible y el Sol aparecería como un punto diminuto. Hay muchos más puntos que se podrían analizar, pero en comparación, creer en teorías sobre extraterrestres o mundos ocultos no tiene el mismo nivel de implicaciones. Al menos, esas ideas no suelen contradecir de forma tan directa principios básicos de observación y medición. También vi que algunas personas solo se acercan a estas teorías como una curiosidad o duda pasajera, preguntándose qué habría detrás o si existe algún interés oculto. En esos casos, muchas veces lo dejan ahí y siguen adelante. Y, sinceramente, eso es bastante comprensible. Cuestionar está bien, siempre que también se esté dispuesto a contrastar la información con evidencia sólida. En definitiva, este tipo de temas muestran lo fácil que puede ser para cualquiera, incluso personas inteligentes, aferrarse a ideas poco fundamentadas si se presentan de cierta manera. Y también recuerdan lo importante que es mantener una mirada crítica, pero bien informada. Mi esposa es brillante, de las mejores de su clase en la uni, también de las mejores de su clase en la Facultad de Derecho. Todo el tiempo la están casando para que se vaya a trabajar con firmas enormes. Todo el tiempo le están ofreciendo puestos de juez. 100% de verdad cree que Realidad TV es completamente real. ¿Amas de casa de donde sea? Totalmente sin guión, sin que nadie influya, solo mujeres viviendo su vida. Es completamente antivacunas. O sea, no solo la vacuna contra la COVID, sino que está totalmente en contra de como la polio y el sarampión y las paperas y la tosferina y todo ese tipo de vacunas con las que vacunan a los bebés. ¿Y por qué me sorprendí? Pero me sorprendí. ¿Y cuál es el problema de él, considerando que está vacunado para toda esa mierda y va tan bien? Mi esposa tiene un PhD en biología molecular, y por eso he estado cerca de un montón de gente de ciencia bien lista. Conferencias, banquetes, actividades extracurriculares. Hay una brecha enorme entre la gente que sabe ciencia y la gente que la entiende. Yo ni sé ciencia ni la entiendo, pero sí sé distinguirla cuando la escucho. Todo se reduce a cómo aplican su conocimiento específico. Las carreras académicas avanzan un poco de forma lineal, así que tu experiencia científica se va acotando con el tiempo. Te vuelves súper enfocado en una cosa, pero tienes una comprensión muy amplia de para qué se puede usar, de su impacto o lo que sea. Y eso puede llevarte a algunas misiones secundarias bien interesantes que te pueden dar pie a animarte a dar el salto para pedir tu propio grant sobre un tema que quizá esté relacionado de forma tangencial si no es directamente. Son las personas que pasan de un área de investigación específica a otra que es completamente distinta, o algo que creen que tiene un potencial financiero enorme. Pasar de científico a emprendedor en general no es una buena señal, pero suponer que porque eres un experto en un tema puedes dominar otro fácil es una ilusión. Si crees eso, entonces probablemente tampoco eras tan bueno en el primero. Conocí a un tipo brasileño hace unos años y pude comprobar que la Lotería de Portugal es un fraude. Se puso medio alterado cuando no creía o acepté sus pruebas,
porque básicamente son crímenes y fraudes de lotería que pasaron en Brasil y que nunca van a funcionar en Europa. Yo nunca he comprado un boleto de lotería en toda mi vida, de ningún tipo, y él lo sabe. Por lo demás, era un adicto al juego que se quemaba su dinero apostando en todo tipo de juego de lotería y apuestas. Digo que los jackpots son todos falsos y que solo existen para alguien que ya lo había comprado antes, un delito real que pasó en Brasil. Pero en los jackpots grandes de la lotería Euromillions, el tipo solía vender su alma para jugar cientos de sorteos. No quería que dejara de hablarme porque me caía bien, así que nunca le pregunté, o sea, si son fraudes. ¿Por qué juegas tanto, la verdad? ¿Qué onda? Mi suegro es un biólogo natural que está increíblemente educado y ha pasado décadas restaurando lotes y hábitats naturales con éxito. También es súper antivacunas y lo ha sido al menos los 23 años que lo conozco. Yo pienso que las vacunas son de las mejores cosas que los humanos se le han ocurrido, pero sé que no pueden ser perfectas. Entonces, al principio quería ver qué era lo que lo convencía de que la vacuna no vale la pena. Lo único que me daba era posts o blogs de gente que no era experta en medicina. Sus fuentes también eran fáciles de refutar. Después de como 5 años, ya no más dejé de preguntarle sobre eso. La verdad me hace sentir intelectualmente desesperanzado. Él consiguió su educación antes de que el internet se hiciera popular. Debería saber la diferencia entre investigación y sesgo de confirmación. Pero el hecho de que alguien tan listo como él pueda caer en eso me hace difícil de creer que yo pueda determinar la verdad sobre cualquier cosa. He conocido a 4 creacionistas de la Tierra joven en mi vida y la verdad es que todos son gente muy inteligente. Uno de ellos estaba en mi curso de informática en la universidad y se mantenía constantemente como el primero de la clase en las tareas. Al final terminé debatiendo el tema con 3 de ellos, metiéndome en cómo razonaban. En cada caso era algo religioso, 2 cristianos y un musulmán. Lo que de verdad me llamó la atención fue que todos habían pensado el tema bien en serio, en profundidad. Habían sopesado las pruebas tal como lo entendían y llegaron a su conclusión. No era solo seguir sin mala esperanza religiosa, sino una postura a la que ellos mismos llegaron con razonamiento. Todavía no estoy nada de acuerdo con su postura, y creo que han abandonado a propósito la lógica en su forma de evaluar algunas de las pruebas, pero sí me dejó claro que yo tenía algunas suposiciones equivocadas sobre la gente que tenía una visión así. No significa que sean tontos o ignorantes. Mi profesor de física en la universidad es un verdadero genio. Puede resolver ecuaciones mentalmente a una velocidad que me deja completamente mareado. Pero también tiene una manía bastante curiosa, se niega rotundamente a usar elevadores. Jamás. Si la reunión es en el piso 20, él sube por las escaleras sin pensarlo 2 veces. Dice que algún día los cables se van a romper y que, cuando eso pase, él estará preparado. Tiene 68 años y, sinceramente, está en mejor forma que yo, así que no puedo decir mucho al respecto. La verdad, aunque suene extremo, entiendo de dónde viene esa preocupación. Yo trabajo en un hospital, y la cantidad de historias que he escuchado de mis compañeros sobre personas atrapadas, pequeños accidentes o fallas mecánicas es impresionante. Sé que gran parte del problema tiene que ver con el mantenimiento, porque con frecuencia las calcomanías de servicio están desactualizadas y las etiquetas de inspección que deberían mostrarse en el panel no siempre están al día. No es raro que algunos elevadores se queden atascados, se sacudan un poco o presenten problemas constantes de calibración y retrasos. Y lo frustrante es que el hospital claramente tiene los recursos para mantenerlos en buen estado, simplemente parece no ser una prioridad. Esto también se refleja en la cantidad de demandas, huelgas y malas evaluaciones que la empresa ha acumulado en los últimos años. Antes era considerada de las mejores, pero ahora muchos la ven como una organización cada vez más enfocada en reducir costos a expensas de lo importante. Por otro lado, tuve un mentor en el posgrado que estaba absolutamente convencido de que el vidrio era un líquido. Lo curioso es que él también era físico, especializado en ciencia de materiales, y aún así sostenía esa idea con mucha seguridad, aunque su área no se centraba específicamente en transiciones de fase ni en la física del vidrio. La verdad, fue bastante interesante aprender después por qué esa creencia está equivocada. Es uno de esos ejemplos que te recuerdan que incluso personas muy brillantes pueden aferrarse a conceptos erróneos fuera de su especialidad.
También recuerdo que muchas de mis dudas sobre la seguridad de los elevadores modernos desaparecieron después de ver un episodio de Mythbusters. Intentaron comprobar el famoso mito de que, si el elevador cae, puedes salvarte saltando justo antes del impacto. La cantidad de esfuerzo que tuvieron que hacer para provocar una caída real fue increíble. Tuvieron que desactivar al menos 3 sistemas de seguridad distintos para que el elevador efectivamente se desplomara. Y eso fue en un edificio viejo, bastante deteriorado, que además ya estaba programado para demolición. Después de ver eso, me quedó mucho más claro lo seguros que suelen ser los elevadores modernos cuando reciben el mantenimiento adecuado. Al final, el problema casi nunca es el diseño, sino la falta de cuidado y servicio constante. Mi hermano estudió en University of California, Berkeley y fue salutatorian en la Facultad de Derecho. Una de sus carreras fue biología molecular. Aún así, tiene una postura muy crítica hacia las vacunas y, en general, hacia buena parte de la medicina. No termino de entender por qué el tema de estar a favor o en contra de las vacunas suele tratarse como si fuera una cuestión de inteligencia. Muchas veces se simplifica demasiado, desde ambos lados, como si fuera un asunto completamente blanco o negro. En mi caso, estoy a favor de las vacunas. Trabajo en temas de seguridad humana, y la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas contra el COVID-19 me pareció impresionante. También es cierto que todo el contexto económico y los intereses involucrados generan inquietudes razonables en algunas personas, lo que lleva a que muchos quieran analizar el tema con más detenimiento. Dicho eso, conviene aclarar algo importante: aunque el efecto placebo es real y puede influir en cómo percibimos ciertos tratamientos, las vacunas no funcionan por placebo. Su eficacia está respaldada por evidencia sólida en epidemiología y ensayos clínicos rigurosos. Han sido una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades graves y reducir la mortalidad. Es verdad que ninguna intervención médica está completamente libre de riesgos. Las vacunas pueden tener efectos secundarios, pero en la gran mayoría de los casos son leves y temporales. Cuando se comparan con los riesgos de enfermar sin protección, el balance suele ser claramente favorable a la vacunación. También es cierto que la comunicación durante la pandemia no siempre fue perfecta. Por ejemplo, al inicio hubo mensajes confusos sobre el uso de mascarillas, lo que afectó la confianza pública. Ese tipo de errores puede alimentar el escepticismo, especialmente cuando se percibe que las instituciones no comunican con total claridad. Por otro lado, cuidar la salud general, como la alimentación, el ejercicio y el descanso, es fundamental. Durante la pandemia, se observó que condiciones como la obesidad u otras comorbilidades aumentaban el riesgo de complicaciones. Sin embargo, esto no reemplaza medidas específicas como la vacunación. Ambas cosas son complementarias, no excluyentes. En cuanto a enfoques como la medicina holística, es cierto que pueden promover hábitos saludables, lo cual es positivo. Pero también es importante distinguir entre prácticas basadas en evidencia y aquellas que no lo están, ya que no todas ofrecen beneficios comprobados. Finalmente, la pandemia mostró lo complejo que es equilibrar decisiones individuales y bienestar colectivo. Medidas como el uso de mascarillas o la vacunación no solo protegen a quien las adopta, sino también a las personas más vulnerables alrededor. En resumen, este tipo de temas no son tan simples como a veces se presentan. Involucran ciencia, comunicación, confianza y también factores sociales. Y, como muestran estos ejemplos, incluso personas muy inteligentes pueden tener posturas muy distintas frente a ellos. Mi mamá también es de las personas más inteligentes que conozco, tiene estudios universitarios, está muy bien posicionada en el área médica, etc. Una vez íbamos en un road trip y ella, bien tranquila, menciona que cree que la Tierra es hueca y que tiene su propio ecosistema subterráneo gigantesco, con animales y variantes de humanos.